vamos a ver en este semestre? Nos vamos a enfocar a lo que vamos a ver en esta clase de biotecnología. Primero, vamos a definir en términos generales lo que es la biotecnología. Cuando hablamos de la definición de la biotecnología, en todas las áreas, es el uso integrado de la ingeniería aplicada a la bioquímica y a la microbiología para conseguir la aplicación tecnológica de las capacidades de los microorganismos, de las células de tejido cultivado y las partes tanto de los microorganismos como de las células. En resumen, la biotecnología es la aplicación de agentes biológicos, ya sea en las industrias manufactureras o en las operaciones de servicio, por ejemplo, en los tratamientos de aguas residuales de nuestras industrias. Esta materia de biotecnología es una materia aplicada, decíamos, no es una ciencia básica. Es decir, la biotecnología va a utilizar ciencias básicas de diferentes áreas. Por ejemplo, va a utilizar la bioquímica, va a utilizar la microbiología, la biología celular, la biología molecular, la genética molecular. Por ejemplo, gracias a esa área se han producido las vacunas. En esas áreas básicas aplicamos la ingeniería de proceso. Cuando aplicamos la ingeniería, las técnicas como el ARN mensajero que le decía para la producción de vacunas, sobre un área básica, en este caso sobre la genética, lo que estamos haciendo es biotecnología. Entonces, la aplicación de la ingeniería de procesos a la ciencia biológica que he mencionado es biotecnología. Sin embargo, en el caso de nosotros, que vamos a ver esta materia, vamos a aplicar la ingeniería de proceso solamente a la bioquímica y a la microbiología. No vamos a hablar nosotros de la aplicación en biología celular, biología molecular, en la ingeniería, la genética, etc. ¿Quiénes se benefician de esta área de la biotecnología? Ya habíamos mencionado ya algunas áreas, por ejemplo, el área de las industrias farmacéuticas, el área de los diagnósticos médicos, el área de la agronomía, la veterinaria, la ingeniería ambiental, la industria química. Y parte de esa industria química es lo que nosotros vamos a hacer en este semestre, es decir, la industria de la fermentación. Es decir,
que el programa de esta materia de biotecnología, quiero que me entiendan bien, es la aplicación de la ingeniería de procesos, las técnicas que tenemos en la ingeniería, aplicado, decíamos, a dos áreas básicas, a la bioquímica y a la microbiología. Y solamente vamos a hacer procesos de fermentación. Solamente es esa pequeña área donde vamos a desarrollar los conceptos de la biotecnología. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué solamente vamos a ver el área de la fermentación? ¿Por qué no vemos más, ¿no es cierto? Otro tipo de aplicación de la ingeniería de procesos a otros sistemas biológicos, porque ustedes tienen un perfil en la construcción de su plan de estudio, donde si ustedes se fijan las materias básicas, las materias biológicas prácticamente están en el área de la bioquímica y en el área de la biotecnología. Ustedes no tienen otras áreas, no han visto genética, por ejemplo, ¿no? O biología celular, o biología molecular, etcétera. Ustedes no tienen en su plan de estudio esas materias. Entonces no podemos nosotros aplicar la ingeniería de procesos, las técnicas en esas áreas. Ahora, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué hemos hecho el plan de estudio solamente para las áreas de bioquímica y microbiología? Cuando uno elabora un plan de estudio, lo hace en función del beneficio de las industrias. Es decir, ¿qué tipo de industria tenemos en nuestro medio? Donde ustedes, cuando egresen, van a ir a desarrollar su actividad. Entonces, las industrias que tenemos acá en Santa Cruz y en Bolivia en general, son industrias, si hablamos de la biotecnología, básicamente en la industria alimentaria, sobre todo están los procesos de fermentación. Tenemos fábricas de producción de alcohol etílico, fábricas de levadura, tenemos fábricas de cerveza, etcétera, ¿no? Que están en el área de la fermentación. Y tenemos también, decíamos, en el concepto de biotecnología, que no solamente vamos a aplicar los sistemas biológicos en las industrias, sino también en los servicios, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar, con lo que vamos a ver, tratamientos, por ejemplo, de desechos industriales, como son las aguas residuales, cómo poder hacer el tratamiento de esas aguas en los bioreactores, no solamente tienen una materia, por eso que no hablo mucho de esa área en biotecnología, tienen una materia exclusiva para el tratamiento de desechos industriales. Seguramente ahí ustedes van a ver la aplicación de la biotecnología, donde van a utilizar una flora microbiana en los bioreactores para optimizar los procesos de tratamiento de los residuos de una industria. ¿Cuál es la ventaja de la biotecnología? Existe una gran cantidad de ventajas. Solamente voy a hablar de dos ventajas en los procesos de fermentación. La primera ventaja es que a los microorganismos tienen un metabolismo
extremadamente activo, es decir, se multiplican a gran velocidad. Además, un microorganismo, bajo ciertas condiciones, van a fabricar metabolitos, es decir, sustancias con un rendimiento de transformación de nutrientes en productos extremadamente grande. Es decir, si bien los microorganismos son pequeños en tamaño, ¿no? Sin embargo, al tener una gran cantidad de microorganismos, millones de microorganismos, esos microorganismos van a producir una gran cantidad de metabolitos. Y ese rendimiento de producción hace de que los procesos de fermentación sean procesos altamente económicos. Otra de las ventajas que también podemos mencionar de la biotecnología en el área de la fermentación es su especificidad. Ejemplo, para no hablar mucho en este tema, posiblemente alguno de sus conocidos no puede consumir leche debido a la presencia de la lactosa, del azúcar de la leche. Sin embargo, las industrias lácteas en este momento están produciendo la leche deslactosada. ¿Qué significa eso? Significa de que esa leche deslactosada, como su nombre indica, no tiene el azúcar de la leche, no tiene la lactosa. ¿Cómo lo separaron el azúcar de la leche sin alterar al producto, sin alterar a la leche? Un proceso demasiado complejo. Sin embargo, gracias a la biotecnología, ese tipo de productos, ¿no?, lo podemos elaborar sin mucho conocimiento. Es decir, lo que hacen las industrias es producir una enzima. Es decir, todas las industrias lácteas lo que hacen es comprar una enzima, la beta-galactosidasa. Esa enzima lo van a colocar en los tanques donde está la leche, y esa enzima lo que va a hacer es atacar a la lactosa. Entonces esa lactosa se va a convertir en glucosa y galactosa, que son sus monosacáridos. Entonces, esa leche ya no va a tener el disacárido, la lactosa. Por tanto, las personas que no podían consumir la leche, precisamente porque no tenían esa enzima en su aparato digestivo, y el consumo de la leche les producía diarrea, vómitos, etcétera, etcétera, ya esa leche no tiene esa azúcar. Entonces, esas aplicaciones es gracias al desarrollo de la biotecnología. Para no hablar, podríamos hablar todo el día sobre las aplicaciones y la importancia de la biotecnología, pero no tenemos tiempo, ni siquiera ayer pudimos pasar, ¿no?, clase. Me voy a buscar ahora a que ustedes entiendan un concepto. Te voy a aclarar sobre el concepto de la biotecnología y qué industrias de fermentación son las que vamos a analizar con mayor detalle. Cuando hablamos, si ustedes analizan la palabra biotecnología, está relacionado
La ingeniería de proceso, es decir, las técnicas, la tecnología, está aplicado a un sistema biológico. Si nos ponemos a analizar qué industrias biológicas existen en nuestro medio, gracias a Dios tenemos nosotros en nuestro medio, somos el departamento que alimenta a Bolivia, aunque les duela mucho. Tenemos el mayor parque industrial de producción de alimentos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de las industrias aceiteras, de las industrias azucareras, etcétera. Todas esas industrias donde ustedes pueden trabajar con ingenieros en alimentos, el ingeniero que mejor puede desarrollar su actividad de todos los ingenieros es el ingeniero en alimentos, porque no solamente el ingeniero de alimentos conoce qué es lo que está pasando en las transformaciones de los productos, sino también de las técnicas que utiliza la ingeniería química, es decir, la ingeniería de proceso. Entonces, la formación de ustedes es mucho más completa que las otras ingenierías, porque están viendo el problema dentro del proceso y fuera del proceso. Solamente los químicos y los industriales, los sistemas que ellos manejan son sistemas externos a un sistema biológico, por eso que no tienen materias de biología. La carrera de ingeniería de alimentos en otros países está en el área de la medicina, está en el área de la farmacia, de la veterinaria, la parte agrícola. Yo hice una maestría en Bélgica, en Europa, y esa ingeniería de alimentos estaba en el área de la agronomía, en la región más agrícola de Bélgica. Entonces, ¿pero por qué esta carrera está en el área de ciencias exactas y tecnología? Porque deriva de la carrera de ingeniería química, es decir, la carrera de ingeniería química, cuando no había ingeniería de alimentos, tenía 3 áreas de conocimiento, la ingeniería química. Y una de esas áreas era las industrias alimentarias. Entonces, por el desarrollo de las industrias alimentarias y la necesidad de formar técnicos en alimentos, se creó la carrera de tecnología de alimentos a nivel de técnico superior. Con el desarrollo de la industria alimentaria, entonces había la necesidad de que la universidad forme ingenieros en alimentos. Entonces, esa carrera de tecnología de alimentos se creó. A partir de esa carrera se creó la carrera actual de ingeniería de alimentos. Y para no perder el título de técnico superior, no sé si les han explicado a ustedes, porque a veces ni siquiera les explican a ustedes lo que es un perfil profesional, el área de competencia de la ingeniería de alimentos, qué es lo que ustedes van a hacer en el futuro, cuáles son las áreas de investigación donde ustedes pueden desarrollarse, hacer sus maestrías, doctorados, porque ahora no es suficiente solamente con los conocimientos de pregrado. Decía de que la ingeniería de alimentos se crea, ¿no?, un perfil profesional, entonces nace de la carrera de técnica de ingeniería de tecnología de alimentos. Les decía de que para no perder
el título de técnico superior. Hicimos, cuando estaba yo de director de carrera, este plan de estudio que ustedes tienen. Este plan de estudio hasta ahora no se ha modificado. En este plan de estudio que ustedes tienen, ustedes pueden tener dos títulos. El título de técnico superior, cuando culminan el quinto semestre. Es la única carrera en la universidad que tiene ese sistema. Es decir, si ustedes terminan con su materia hasta el quinto semestre, ustedes pueden optar por obtener el título de técnico superior. Está en la resolución. Y pueden continuar la carrera de ingeniería de alimentos. Sin embargo, en estos últimos años, no se le da importancia a las carreras intermedias, es decir, el título de técnico superior. Inclusive, en la facultad del Politécnico, ustedes se ponen a ver un poco, esa facultad exclusivamente debería formar técnicos superiores, técnicos medios y técnicos superiores en diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, por la poca importancia, de manera equivocada, que se le da a los técnicos, porque los técnicos son importantes en el desarrollo. En la actualidad, ya los alumnos no quieren ser técnicos superiores, por lo menos quieren ser ingenieros, ¿verdad? Entonces ya esas carreras técnicas en el mismo Politécnico se están transformando en competencias de nuestra facultad, tecnología, es decir, Politécnico que se formó y debería formar solamente técnicos medios, técnicos superiores, ahora en la actualidad tiende a formar ingenieros en diferentes áreas, así como hacemos en nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Entonces yo me pregunto, ¿para qué existen dos facultades que hacen las mismas funciones? Nos ponemos a analizar los errores que está cometiendo la universidad, lo está haciendo en diferentes conceptos. Por ejemplo, hay una carrera ambiental en nuestra facultad y hay otra carrera ambiental en agronomía. Entonces, ese es un tema de análisis diferente a lo que estamos viendo, pero es para que ustedes se den cuenta, ¿cierto?, de que por lo menos, de que ustedes, un plan de estudio, es el único plan de estudio que ha sido elaborado para poder tener hay dos perfiles completos, uno de técnico y otro de ingeniero. Es decir, sus materias del quinto semestre de ustedes permite trabajar como técnico en alimentos. Ustedes analizan todas sus materias, son materias que les permite desarrollarse en los laboratorios, en las plantas, etcétera, como técnico superior. Sin embargo, ustedes saben que no lo hacen ustedes, ¿cierto? Ninguno de ustedes seguramente tiene la idea de tener ese título intermedio de técnico superior. Siempre están apuntando a seguir con la ingeniería de alimentos, aunque tengan esas materias como técnico superior. Bien, aboquémonos ahora a entender lo que vamos a hacer en la biotecnología, ¿no? Decíamos que en nuestras industrias que tenemos del área de la biología, ya hemos mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado
las industrias aceiteras, las industrias lácteas, las industrias azucareras, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esas industrias pertenecen también al área de la biotecnología. ¿Y por qué pertenecen al área de la biotecnología? Porque estamos aplicando la ingeniería de proceso a un sistema biológico. A ver, voy a explicar un poquito para que me entiendan. Me voy a tomar unos minutitos para poder explicar, que ustedes me entiendan mejor lo que estoy hablando. Había mencionado, por ejemplo, una fábrica de azúcar, ¿no? Voy a mencionar, pero lo más rápido posible, la actividad que realizan en una industria azucarera. ¿Qué es lo que hacen allá en una industria azucarera? Tenemos acá 4 ingenios azucareros. Es importante que ustedes lo conozcan, el proceso de producción de azúcar. En esa industria utilizamos un sistema biológico, ¿verdad? Es decir, vamos a utilizar la caña de azúcar, por supuesto que hay otros sistemas que también tienen sacarosa. Por ejemplo, en Europa no son climas cálidos, ellos no tienen caña como nosotros, pero tienen industrias azucareras. He tenido la oportunidad de conocer 2 industrias azucareras de remolacha. Ellos utilizan remolachas azucareras. Entonces, esas no son las remolachas que utilizamos nosotros como vegetal, ¿no es cierto?, en nuestras ensaladas. Son otro tipo de remolacha, específicamente son remolachas azucareras. En otros países utilizan otro tipo de materiales. En el caso nuestro, por ejemplo, en el África, ¿no es cierto?, utilizan el sorgo azucarero. Nosotros tenemos caña, y la caña, el principal componente de esa planta es la síntesis de sacarosa. Es decir, nuestras cañas que tenemos acá, en Santa Cruz, eh, tienen aproximadamente un porcentaje del 12% de sacarosa, ¿no? Hablando de esa área de azúcar, es importante también que ustedes conozcan lo siguiente. ¿Qué industrias, dónde están asentadas las industrias azucareras? Están en el departamento de Santa Cruz. ¿Cuáles son nuestras industrias azucareras en nuestro medio? Tienen ustedes que conocerlas, las industrias, tienen que ir a esas industrias. Tenemos acá la industria de San Aurelio, ¿cierto?, que está en plena ciudad. Seguramente los que viven por el plan 3000, ellos lo ven todos los días. Tenemos otra industria azucarera, está ubicada en la Bélgica. Otra industria azucarera está ubicada en Montero, más propiamente en Guavirá. Y la cuarta industria azucarera está ubicada en Minero. Entonces, esas 4 industrias azucareras producen azúcar tanto para la producción nacional como para la exportación. Ellos exportan no solamente alcohol, sino también exportan azúcar. Todas las industrias azucareras tienen industrias de producción de alcohol, porque de un subproducto que se llama melaza, que vamos a ver con más detalle, ellos elaboran el alcohol etílico. ¿Dónde más existen industrias azucareras? En Bolivia, en Tarija. Hay una zona, hay un departamento en Tarija, colindando con la Argentina, que la localidad es Bermejo. En esa zona cálida, ellos producen también azúcar.
es decir, el azúcar de Bermejo. Y se le ocurrió al gobierno, con las grandes ideas que siempre tiene este gobierno, de instalar una industria azucarera en La Paz. Esa industria ni siquiera tenía materia prima. Ahora, que son ya varios años, no existe materia prima. Entonces, son como muchas industrias que ha instalado nuestro gobierno que no tienen rentabilidad. Ustedes se ponen a analizar la producción de azúcar y alcohol en el departamento de La Paz. Entonces, van a llegar a la conclusión de que no debería haberse instalado esa industria, ¿no? Posiblemente por las características de suelo que tienen allá, si no, ya hubiesen producido, tienen una fábrica de azúcar, seguramente pensaban que se iba a desarrollar la agricultura, la producción de caña. Bien, entonces hablemos un poquito rápidamente sobre lo que hace una industria azucarera para tener más o menos idea y comparar con lo que vamos a ver nosotros. Decíamos que vamos a utilizar la caña de azúcar, donde se encuentra ya la sacarosa en un porcentaje aproximado del 12%. Eso depende de las variedades que se están cultivando. En nuestro medio, ese es el porcentaje de sacarosa, caña madura. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esa industria? Simplemente va a utilizar la ingeniería de procesos, por eso que es importante que ustedes sepan diferenciar, va a utilizar la ingeniería de proceso en un sistema biológico, es decir, va a utilizar la ingeniería de proceso en una molécula orgánica que es la sacarosa. La sacarosa es una molécula orgánica de síntesis de un sistema biológico que es la planta. Por eso que la sacarosa es una biomasa. Entonces, ¿qué hacemos en una industria azucarera? Como en las industrias aceiteras, etcétera, etcétera. Están en el área también de alimentos. Lo que están haciendo es utilizar solamente la ingeniería de proceso a los sistemas biológicos, pero solamente utilizando sistemas biológicos, ¿no? Hablaré un poquito sobre los sistemas biológicos para que los procesos, las técnicas o procesos que utilizamos en el sistema biológico para que quede un poquito más claro. ¿Qué es lo que hace una industria azucarera? Lo primero que hace es la extracción del jugo de caña. Utiliza ahí sistemas de trapiche, sistemas de difusores para extraer el jugo de la caña. Y en esa extracción hay una pérdida de un 2% de sacarosa. Una vez extraído el jugo, en ese jugo existe una gran cantidad de impurezas, diferentes moléculas químicas, ¿no? Que no es sacarosa, que acompañan tanto impurezas solubles como insolubles. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la purificación de esos jugos. Tenemos varias técnicas, ustedes van a ver en las operaciones unitarias, que nos permiten purificar, en este caso, el jugo de caña. Por ejemplo, en el caso de tratamiento del jugo de caña, vamos a utilizar procesos físico-químicos. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar dióxido de azufre, vamos a utilizar cal, carbonatos, etcétera, con la finalidad de precipitar las impurezas y de controlar el pH. Y vamos a utilizar una serie de técnicas, ¿no?, de la ingeniería química, de la ingeniería clásica. Es decir, por ejemplo, cuando queremos aplicar el dióxido de azufre, vamos a utilizar unas torres de absorción con relleno.
Cuando queremos separar las impurezas, una vez precipitado las impurezas del jugo, utilizamos otras técnicas que van a ver, repito, en las operaciones unitarias, donde se ven las técnicas clásicas. Por ejemplo, vamos a utilizar un filtro de gran tamaño. Vamos a utilizar equipos de transferencia de calor, porque los tratamientos van a ser térmicos, van a ser químicos, van a ser térmicos. Vamos a calentar el jugo. Entonces utilizamos intercambiadores de calor de gran capacidad. También utilizamos clarificadores. Ustedes van a ver ahí en la industria azucarera los clarificadores más grandes, plato. Entonces, lo que estoy hablando son técnicas que estamos aplicando para la purificación de los jugos. Una vez separadas las impurezas del jugo de caña, aplicamos ahora técnicas para eliminar el agua. Es decir, una técnica que van a ver en las operaciones también, la más rentable son el sistema de evaporación, ¿no? Ustedes van a ver en la industria azucarera varios equipos que trabajan en serie, es decir, son evaporadores de múltiple efecto, que trabajan a diferentes temperaturas y presiones. Empiezan con temperaturas elevadas de 130 grados centígrados, y a medida que eh, va pasando el jugo por los diferentes evaporadores, ya las presiones y temperaturas son menores. Entonces, en ese proceso de evaporación, estamos quitando el agua. Y el producto que va a salir de la evaporación ya va a ser una miel por su concentración de azúcar, de sólido. A esa miel lo llamamos melado. Tiene un 75% de grado frío y de concentración. Ese melado, que ya prácticamente ha eliminado la mayor parte del agua, entra a otro proceso. Se hace una mezcla de las diferentes masas ahí en la fábrica y se lo lleva a un equipo llamado cristalizador. Previamente se elabora los núcleos de cristalitos de azúcar, en los más primeros, son los tanques donde se producen núcleos de cristales. Esos núcleos se introducen a los cristalizadores y las diferentes masas con diferentes concentraciones de azúcar, de sacarosa. Y en esos equipos se producen los cristalitos de azúcar. Esos cristalitos de azúcar posteriormente van a otro equipo, que se llama, son equipos centrifugadores, son centrífugas. Tienen centrífugas desde las manuales hasta las automáticas, dependiendo de qué tipo de producto van a procesar. Entonces, en ese equipo se separa la miel madre de los cristalitos. Por supuesto que ya esos procesos son más complicados porque se van purificando los cristalitos en diferentes áreas y se van agotando las mieles hasta obtener las melasas. Bien, pero esto no es una clase de azúcar, solamente quiero que ustedes conozcan qué es lo que hacemos más o menos en una fábrica de azúcar. Una vez separados los cristalitos entonces de la miel madre, y esos cristalitos los llevamos a otro equipo que son las secadoras. Tenemos también secadoras de bandejas, secadoras de tambor, etcétera, donde los cristalitos se van a secar, ¿no? Entonces ya esos cristalitos secos los llevamos ya al embolsado, y una vez que ya los tenemos en bolsa, los llevamos empaquetados, los llevamos a los depósitos y a la distribución del azúcar. Bien, más o menos se trabaja de esa manera. Ahora, los cristalitos de sacarosa que ustedes tienen y utilizan para endulzar sus alimentos, ¿qué es lo que pasó con la sacarosa? La sacarosa en la caña decíamos que tenía una concentración del 12%. Y
los cristalitos de azúcar van a tener una concentración del 99%, 99.97%. Es decir, son productos que se obtienen en la industria lo más puro posible, porque estamos utilizando diferentes técnicas y los procesos de cristalización. Entonces, ese azúcar que usted tiene ahí en su mesa es sacarosa bastante pura, por encima del 99%. Esa pequeña cantidad de impureza, sobre todo es el agua. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta industria? Simplemente hemos separado, hemos purificado, ¿no es cierto? Hemos concentrado la sacarosa. Es decir, solamente hemos utilizado los procesos industriales, las técnicas clásicas de la ingeniería en un sistema biológico. Si bien el concepto de biotecnología abarca esas industrias azucareras, o las industrias aceiteras, etcétera, con el mismo perfil donde se aplica las técnicas clásicas a la biomasa, si bien antiguamente era parte de la biotecnología, ahora no son parte de la biotecnología. ¿Y por qué? Veamos ahora otro ejemplito así rápido, que sí es parte de la biotecnología. Si hemos hablado de la industria azucarera, hablemos de la otra industria que está también en los ingenios azucareros, que es la producción de alcohol etílico. En esas industrias de alcohol etílico, ellos van a utilizar un subproducto que sale de la fábrica de azúcar, que es la melaza. La melaza tiene una alta concentración no solamente en sacarosa, sino también en azúcares invertidos. Es decir, en el proceso de elaboración de azúcar, existe si no controlamos bien los pH y las temperaturas son elevadas, principalmente en los primeros evaporadores. Entonces la sacarosa se va a invertir, principalmente si no hay un buen control de pH. Se va a invertir, ustedes saben que la sacarosa se transforma en glucosa y fructosa. Entonces todos esos azúcares se van a concentrar en las impurezas, en la melaza. Estos azúcares, entonces tanto glucosa como fructosa y sacarosa sobre todo, que no ha cristalizado porque es un sistema bastante impuro, ahí están ahí concentrándose las impurezas. Entonces esa melaza lo utilizamos como materia prima porque tiene azúcar. Utilizamos como materia prima en diferentes usos. Por ejemplo, producción de alcohol. La fábrica Fleischmann, por ejemplo, que produce levadura, lo hace a partir de las melazas. Ellos compran melaza de los ingenieros. Los productores agrícolas, por ejemplo, las plantas de producción de alimentos balanceados, para elaborar alimentos balanceados, ellos compran melaza. Entonces la melaza es una materia prima para varias industrias. Hablemos sobre la producción de alcohol. La melaza lo diluimos, preparamos el mosto, ¿no? Una vez preparado el mosto, lo llevamos a unos, de eso vamos a hablar, por supuesto, con más detalle, pero no corresponde. Se lleva a un bioreactor donde se multiplican células, esas células ya activas y en gran cantidad, que son las levaduras, lo llevamos a otros reactores, otras condiciones, y esos microorganismos van a ser una herramienta de trabajo, van a producir un metabolito que es el alcohol etílico. Ellos pueden fabricar alcohol en su metabolismo fermentativo y ese alcohol lo van a excretar. Hay levaduras que no la excretan, habría que romperla las células para sacar del metabolito. Pero eso no hacemos. Las levaduras que utilizamos excretan alcohol etílico y una vez que producen alcohol, se llama vino. Ese vino, que tiene un 12% de alcohol, lo vamos a purificar. Entonces ahí
sistemas gracias a que el alcohol es volátil, utilizamos técnicas nosotros para aprovechar su punto de ebullición, es decir, utilizamos la destilación. Y en la destilación, entonces, vamos a purificar desde un 12% que entra el vino hasta un 96% de grado alcohólico, que es el alcohol industrial que nosotros utilizamos. Y ese 4%, sobre todo, es agua y algunos componentes, una gran cantidad de componentes eh, que provienen tanto de la melaza como de los microorganismos en su metabolismo. Tenemos entonces aldehídos, tenemos cetonas, alcoholes superiores, glicerina, etcétera. Son varias moléculas químicas que se producen durante la fermentación alcohólica. Entonces, ese producto que elaboramos en la industria del alcohol, estamos hablando de que hemos utilizado dos artes. Siempre ustedes, ya de entrada, quiero que me entiendan lo siguiente. Primero, nosotros producimos el metabolito. Por ejemplo, hemos utilizado la levadura en primera instancia para producir el metabolito, que es el alcohol etílico. Ahora, cuando se produce en los bioreactores. Ahora, una vez producido ese metabolito, tenemos que purificar necesariamente. Ahí nosotros tenemos técnicas, tanto de la ingeniería clásica, lo que ustedes van a ver, todas las técnicas de las operaciones unitarias, y también nosotros aplicamos técnicas, no clásicas, sino técnicas convencionales de los sistemas biológicos, que nos diferencia de los ingenieros químicos. Es decir, aplicamos una serie de técnicas para purificar y concentrar los metabolitos, ¿no? Estas técnicas, que algunas ustedes las conocen en los laboratorios, tenemos sistemas de cromatografía, la microfiltración, una serie de técnicas, cómo se reconocen las proteínas, ¿no? Los pesos moleculares. Son técnicas que utilizamos no de la ingeniería clásica, sino son técnicas no convencionales que utilizamos nosotros en los sistemas biológicos. Entonces, esas técnicas, tanto de la ingeniería clásica como de la ingeniería no convencional, se aplican en la última parte siempre de la biotecnología para purificar los productos, así como el alcohol, ¿no es cierto? Hemos producido el vino y del vino estamos purificando con una técnica de destilación hasta obtener un producto puro de 96%, que es el alcohol que utilizábamos al comienzo de la pandemia, y ahora usamos el alcohol al 70%. Bien, ahora, ¿por qué les estoy explicando rápidamente esto? Porque nos vamos a abocar nosotros en la biotecnología, decíamos, aplicar los procesos industriales, las técnicas, solamente a la bioquímica y a la microbiología. Es decir, vamos a hacer los procesos de la fermentación, como en el caso del alcohol etílico. Estamos utilizando un sistema biológico, estamos utilizando, en este caso, una levadura, que es un sistema biológico, y lo estamos aplicando, en este caso, ¿no es cierto?, a los azúcares, que son biomasa, para producir un metabolito, que es el alcohol. Pero también podemos aplicar sistemas biológicos a las no biomasas. Por ejemplo, los ingenieros ambientales seguramente deberían ver biotecnología, donde ellos pueden aplicar microorganismos, por ejemplo, en las técnicas de remediación. Por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, ¿no?, en un área, ellos pueden recuperar esos suelos utilizando sistemas biológicos. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es de que vamos a hablar siempre de los microorganismos, o también podemos hablar en alimentos, como decía el concepto, parte
de los componentes de un sistema biológico. Por ejemplo, es parte de la biotecnología de alimentos, por ejemplo, la producción de jarabe de fructosa a partir del maíz. Entonces, en ese proceso vamos a utilizar enzimas para transformar la glucosa en fructosa. Y esas enzimas, ¿no?, son moléculas biológicas producidas por un sistema biológico, producido por microorganismos. Entonces, por eso que decimos, utilizamos sistemas biológicos o parte de esos sistemas biológicos, como son los microorganismos, las células vegetales, las células animales. Entonces, para resumir, vamos a hablar siempre de las industrias de fermentación. ¿Qué industria vamos a ver? Donde vamos a aplicar un sistema biológico. ¿A quiénes? A la biomasa o no biomasa para producir un metabolito. También podemos aplicar, ¿no es cierto?, los sistemas biológicos no en la producción de un metabolito como es el alcohol etílico, sino, por ejemplo, en los tratamientos, decíamos, de aguas residuales. Estamos aplicando microorganismos para que se coman la contaminación orgánica y que esas aguas estén libres de contaminantes. Entonces ahí ustedes en esa materia seguramente van a desarrollar bioreactores, ¿no?, que en cuestiones de horas ustedes puedan hacer los tratamientos de las aguas residuales y no solamente utilizar las lagunas anaeróbicas o aeróbicas o facultativas que tenemos en la actualidad en nuestra alimentaria. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Me he tomado estos minutitos más o menos para que ustedes se ubiquen, ¿no?, en la problemática de la biotecnología, ¿no? Vuelvo a repetir que nosotros solamente estamos haciendo procesos de fermentación. En la universidad no se está haciendo investigaciones, ¿no?, que sea en la universidad, en todas las áreas, no solamente en la de alimentos, sino en todas las áreas nos estamos distrayendo en otras cosas, ¿no? El gobierno nos tiene ya varios años distraídos en otras cosas, ¿no? Lo que pasa en el gobierno pasa en sus instituciones. Ustedes han visto en la actualidad, como saliendo de elecciones de nuestra universidad, y como nunca se vieron 10 candidatos a rectores, ¿no? Y cada candidato solamente, ¿no es cierto?, a excepción de uno o dos, es puesto por partidos políticos. O sea que la universidad, en resumidas cuentas, ¿ah?, no se ocupa de lo que debería ocuparse, que es la generación de conocimiento. Nos preguntamos, ¿estamos generando conocimiento? Ustedes lo pueden responder cuando en la pandemia, ¿no es cierto?, nuestra universidad estaba cerrada. Ninguna área trabajó tratando de paliar ese problema. Entonces, ¿qué respuesta tiene la universidad? Por ejemplo, a la sociedad. Su función es generar conocimiento en las diferentes áreas. ¿Estamos haciendo eso? Tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿o qué estamos haciendo? Nos estamos distrayendo, igual a lo que nos hace el gobierno, ¿no?, confrontaciones, trabajar de manera política, etcétera. Entonces yo creo que ustedes, que son la nueva generación, van a tener que reflexionar. No podemos seguir así en la incertidumbre, ¿no? Tenemos que tener un país que sepa lo que está haciendo, hacia dónde nos va a llevar. Y tenemos que tener instituciones fuertes. Y eso es lo que nos está faltando. Espero de que ustedes tengan mejores días en el futuro. Para eso tienen que ustedes trabajar en este presente, ¿no?
No trabajamos en el presente, olvidémonos de mejorar en el futuro. Bien, antes de empezar con la materia propiamente, que es el primer capítulo de geometría del crecimiento microbiano, me gustaría que ustedes me pregunten cualquier pregunta sobre la biotecnología, ¿no? Cualquier problema que ustedes hayan escuchado, para que más o menos lo discutamos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre previo a la biotecnología que vamos a ver? Me gustaría que en términos generales lo podamos analizar. Hola, ¿están presentes ustedes o que no escucho a nadie? Sí, ingeniero, Estamos presentes. Bien. ¿Tienen alguna inquietud, alguna consulta, etcétera? Que podamos... Hola. Está todo bien, Inge. Bien. Entonces vamos a entrar al primer capítulo que corresponde a la estequiometría del crecimiento microbiano. En esta introducción que ustedes tienen ahí en su pantalla, vamos a mencionar de que en un bioreactor se produce la conversión microbiana de los nutrientes, es decir, en el segundo capítulo que vamos, en el tercero que vamos. Bueno, a empezar, este primer capítulo, ¿no es cierto?, se trata sobre la estequiometría biológica, ¿no? Es decir, hay dos capítulos acá. La parte de estequiometría y la parte de cinética microbiana. Ese capítulo de cinética microbiana lo vamos a ver de manera rápida, porque ustedes ya vieron en microbiología cómo se multiplican los microorganismos. Entonces, para mí es mucho más fácil poder ir rápido en ese capítulo, en el segundo capítulo. Está relacionado con este primer capítulo, que es la geometría. Decíamos que el tercer capítulo vamos a hablar de los bioreactores. Posteriormente vamos a hacer sus balances de masa. Entonces, les decía de que en un bioreactor vamos a utilizar un sistema biológico, como son los microorganismos. Y esos microorganismos, para que puedan multiplicarse o producir un producto cualquiera, un metabolito de interés industrial, vamos a utilizar los medios nutritivos a nivel industrial. El grado en que un microorganismo puede transformar los componentes del medio de cultivo en una nueva biomasa, en este caso en la producción de microorganismos o la producción de algún metabolito de interés, como es el alcohol etílico, por ejemplo, que hablábamos, en la producción de alcohol, podemos nosotros conocer los rendimientos de transformación de los nutrientes en biomasa a nivel industrial. Siempre cuando hablemos de la biotecnología, todos los conceptos los vamos a hacer a nivel industrial, porque es una ciencia aplicada. Y la importancia de la biotecnología es utilizar sistemas biológicos genéticamente mejorados para que pueda transformar los nutrientes que están en los bioreactores
poderlo transformar con un alto rendimiento en la producción de biomasa o metabolito. Por eso que es importante manejar sistemas biológicos ya específicos que no se coman nuestros nutrientes y que producen baja cantidad de metabolismo. Ahora, a través del conocimiento de la estequiometría, el crecimiento microbiano que vamos a ver, se podrá determinar o estimar esos rendimientos que nos permiten conocer la transformación que se está produciendo dentro de un bioreactor. Y además, esta estequiometría que vamos a ver nos permite realizar los balances de masa y energía en estos procesos de fermentación. Estos balances de masa y energía para nosotros constituye una herramienta muy útil en el estudio de los bioprocesos. Es decir, con los conceptos que ustedes van a ver en esta materia, ustedes van a poder manejar estos procesos biológicos, ¿no? Van a hacer balances de masa y energía a través de este capítulo, ¿no? Y conocer el comportamiento del sistema biológico. Por eso que es importante este primer capítulo. La producción de biomasa, decíamos que nos lleva al consumo de los nutrientes y energía. También vamos a hablar como fuente de carbono y energía a las moléculas orgánicas que tienen ese elemento químico, carbono, que muchos de ellos, por ejemplo, los azúcares, no tienen nitrógeno. Tenemos que hablar entonces de incluir el nitrógeno en los procesos de fermentación, porque los balances de masa lo vamos a hacer con elementos químicos que estén en alta concentración. Y en todos los sistemas biológicos solamente hay 4 elementos químicos que les han explicado en química general, que son en orgánica, los básicos, los que están en mayor concentración en los sistemas biológicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, solamente los balances los vamos a hacer con esos elementos químicos. Hay, por supuesto, en los sistemas biológicos, por ejemplo, nosotros consumimos vitaminas, etcétera, ¿no es cierto? Una serie de moléculas químicas para que nuestro metabolismo funcione en mejor forma. Es necesario que en nuestra alimentación existan una serie de macro y micronutrientes, pero de eso no vamos a hacer el balance, ¿no? Solamente vamos a hacer el balance de esos 4 elementos que se encuentran en mayor concentración. Y sobre todo, ¿no es cierto?, también vamos a incluir al oxígeno, porque los procesos de crecimiento microbiano principalmente son de tipo aeróbico. También vamos a hablar sobre los metabolitos que se forman en los sistemas biológicos, principalmente por oxidación de las moléculas orgánicas. Me refiero al dióxido de carbono, agua. Y por supuesto, la producción de metabolitos que produce el sistema biológico, ¿no? Coles, aldehídos, cetonas, etcétera, que es producido por los microorganismos. Por eso es la importancia de este primer capítulo, de poder construirnos una reacción química biológica utilizando un sistema biológico
que nos permita esa estequiometría, hacer los cálculos de balance de masa y energía para poder controlar los procesos biológicos. Por ejemplo, si nosotros queremos producir una cierta cantidad de microorganismos, por ejemplo, quieren producir 10 kilogramos de levadura en el bioreactor, ¿qué cantidad de nutrientes van a utilizar? ¿Cuáles son los rendimientos de conversión de esa levadura que nos permita colocar los nutrientes de tal manera que el microorganismo produzca los 10 kilogramos de biomasa, de levadura? ¿Qué micronutrientes vamos a utilizar, etcétera? Ya lo vieron ustedes en microbiología. Ustedes tienen 2 microbiologías, por tanto yo no voy a hablar mucho de los nutrientes, ¿no? Porque eso es parte de las materias básicas. Nosotros utilizamos, repito, la aplicación de esas materias básicas. No voy a hablar mucho de bioquímica ni de microbiología, o su aplicación. Se supone que ustedes conocen y solamente hablamos de la aplicación de esa ciencia. Y precisamente vamos a hablar sobre la ecuación del crecimiento microbiano. Si nos fijamos nosotros, cuando escribimos acá los reactivos y los productos, eso es lo que ustedes hicieron en química, ¿cierto? De química general, ustedes vieron los elementos químicos, las reacciones químicas. Entonces, en las reacciones químicas, ustedes colocaron los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero esto de acá no es una reacción química. A ver, para que me entiendan. Habíamos hablado de la producción de alcohol etílico, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de producción de alcohol etílico, es un producto. Entonces aquí tendríamos que colocar al alcohol etílico. ¿A partir de qué se produce, decíamos, el alcohol etílico? Utilizando la melaza, ¿no es cierto? Donde está el azúcar. Entonces, en los medios nutritivos, significa medio nutritivo, son los reactivos. En ese medio nutritivo, el componente como fuente de carbono y de energía, sobre todo, son los azúcares. Entonces aquí tendríamos que colocar el azúcar por excelencia, que es la glucosa. Es decir, en los sistemas biológicos, todos los carbohidratos van a transformarse en glucosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, acá sobre todo nos referimos a la glucosa, en términos de glucosa, cualquiera que sea el azúcar, ¿no? La sacarosa, lo mismo tenemos que hablar en términos de glucosa, porque la sacarosa habíamos dicho que puede hidrolizarse en glucosa y fructosa. Entonces ya tenemos la glucosa, y la fructosa también va a entrar al ciclo que habíamos visto de la glucólisis en bioquímica, va a ir por la misma vía de la glucosa. Entonces, siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, en términos de glucosa. Entonces, acá tenemos el azúcar, aquí tenemos el alcohol. Pero no es una reacción química. Ustedes, a ver, en el laboratorio ustedes produzcan alcohol etílico a partir de la glucosa. No van a hacerlo, ¿cierto? No se va a transformar la glucosa. Pues, por ejemplo, si ustedes lo oxidan, y vamos a colocar glucosa más oxígeno, ¿verdad? Cuando el microorganismo trabaja en un medio aeróbico. Glucosa más oxígeno, ¿qué es lo que les daría? Ustedes encienden, lo queman a la glucosa y el oxígeno, le va a dar dióxido de carbono y agua, no le va a dar alcohol. Entonces, cuando hablamos de este tipo de reacción biológica, está interviniendo
un sistema biológico. En este caso, está interviniendo un microorganismo. Sin embargo, para tu balance de masa y energía, lo vamos a representar de esta manera, como si fuera una reacción química. Pero sabemos de que no es una reacción química, ¿no? Es decir, no es una reacción espontánea, ¿no? En bioquímica, el primer capítulo era la bioenergética. Y ahí se habló de las reacciones espontáneas, es decir, aquí tenemos glucosa más oxígeno y combustionamos de manera espontánea, se va a transformar en dióxido de carbono y agua. Era espontánea, los fenómenos naturales, no tanto físicos como químicos, se realizan, habíamos visto, en fenómenos de tipo irreversible, están en un solo sentido, ¿no? Y eso es debido a la entropía tanto del reactivo como de los productos. Aumenta la entropía según la segunda ley de la termodinámica, que nos permite conocer si una reacción es espontánea o no es espontánea. Entonces vamos a escribir para hacer los balances de masa y energía como si fuera una reacción química. Pero vuelvo a repetir, interviene un sistema biológico. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos nosotros analizar, para entenderlo mejor, este esquema. Y vamos a mencionar algunos de los componentes del medio nutritivo y qué es lo que nosotros esperamos utilizando un microorganismo. En este caso, si hablamos de la microbiología. Este de acá, esto de aquí es el microorganismo. Estos componentes de acá están en el medio nutritivo. Aparte de esto, ¿cierto? Los más importantes son una fuente de carbono. Por ejemplo, en la producción de alcohol son los azúcares. Las azúcares, como la glucosa, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, si vamos a utilizar estas azúcares, no tenemos nitrógeno. Y las células necesitan nitrógeno. Entonces, tenemos que utilizar una fuente de nitrógeno. Normalmente, en nuestros bioreactores, vamos a utilizar, por ejemplo, los sulfatos de amonio, lo que hacemos en la producción de alcohol etílico. Cuando utilizamos el sulfato de amonio, los elementos importantes ahí es el nitrógeno y el azufre. Nuestras cañas son refractarias, por tanto nuestros jugos necesitan también azufre. ¿Y dónde está el azufre? Para entenderlo, aquí son los macronutrientes. Y entonces, si nosotros analizamos un poquito esto, decíamos que vamos a utilizar, por ejemplo, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, vamos a utilizar los macronutrientes, una serie de macronutrientes, entre ellos está el azufre que había mencionado, el fósforo, el potasio, el magnesio, etcétera, etcétera, que son los macronutrientes que tienen que estar presentes en un medio nutritivo, que les explicaba el ingeniero Pedraza. Pero la concentración de estos macronutrientes con relación a esta fuente de carbono y energía o a estas fuentes de nitrógeno, estos macronutrientes están en muy bajas concentraciones con relación a estos de acá. Por tanto, en los balances de masa y energía, si colocamos estos elementos químicos, no lo vamos a entender la estequiometría, ¿no? Y no nos va a servir de mucho. Vamos a hacer los balances de masa y energía, decíamos, a través de la estequiometría. Por eso que utilizamos solamente en ese balance los elementos químicos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hablando del oxígeno, en este caso, cuando multiplicamos normalmente un microorganismo, lo hacemos en medio aeróbico o en medio facultativo, como son las levaduras. Es decir, las levaduras pueden multiplicarse en medio aeróbico, sobre todo
pero también puede multiplicarse cuando no hay oxígeno. Es un medio anaeróbico mediante el proceso de fermentación, que es una vía de producción también de energía, pero en baja cantidad. Las vías de oxidación, las vías aeróbicas, le permiten a la célula, ustedes han visto en bioquímica, utiliza el ciclo de la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de la fosforilación oxidativa para poder transformar en este caso los azúcares, ¿no es cierto?, en moléculas altamente energéticas, como es el ATP, o moléculas altamente este, reducidas, perdón, oxidadas, ¿no es cierto? Es decir, moléculas con potencial de reducción, ¿no?, que se van a producir en las reacciones de oxidación y reducción. Entonces, este oxígeno, decíamos que los microorganismos se multiplican mejor en medios aeróbicos. Entonces, los sistemas aeróbicos o facultativos necesitan oxígeno en los bioreactores. Ese es el tercer capítulo que vamos a ver con los reactores. Vamos a ver la transferencia de oxígeno, cómo se transfiere el oxígeno de un bioreactor para poder optimizar y obtener la mayor cantidad posible de microorganismos. Para eso tenemos que tener un bioreactor bien diseñado que nos permita precisamente obtener un alto rendimiento de células. Entonces estos macronutrientes están en menor concentración que estos de acá y no van a participar de la estequiometría. Si los macronutrientes no participan, peor los micronutrientes. Tenemos el calcio, magnesio, hierro, cobalto, etc. Que son los micronutrientes. Quiero que me entiendan bien. Estoy hablando de que estos no van a participar en la estequiometría. No estoy diciendo que no son importantes. Estos son importantísimos para un sistema biológico, ¿no? Por eso que tienen que estar en el medio nutritivo. Tienen que estar. Pero no van a participar de la estequiometría en el balance de masa. Porque estos no son fuente de energía. También tiene que haber factores de crecimiento en el medio nutritivo. Tiene que haber aminoácidos. Tiene que haber vitaminas, etc. Peor en esta pandemia. Hemos aprendido a consumir muchas vitaminas, ¿no? Entonces, todos estos elementos son de gran importancia, pero no van a estar en el balance de masa y energía. Bien, si estos están en el medio nutritivo, el sistema biológico, por ejemplo, el microorganismo, tiene su metabolismo. Es decir, el metabolismo, siempre para su estudio, lo dividimos en catabolismo y anabolismo. En los sistemas o ciclos del catabolismo, las moléculas químicas que están en el medio nutritivo van a ser utilizados por la célula, van a entrar por las paredes celulares, ¿no es cierto?, tanto al citoplasma como a las mitocondrias, y esas moléculas químicas van a sufrir transformaciones químicas, bioquímicas, a través de los ciclos metabólicos. ¿Cuál es la finalidad de destruir esas moléculas, de utilizar esas moléculas? Es tener fuentes
Hola, ¿me están escuchando? No, ingeniero, no se escuchó. Es una fuente, ahí terminó y se cortó su audio. Ya, pero ahora me están escuchando. Sí, Ya, ¿y lo ven en la pantalla? sí se ve en el capítulo 1, geometría del crecimiento microbiano. Eh, Bien, entonces estábamos hablando de que el microorganismo tiene un metabolismo, ¿no es cierto? Un catabolismo donde las moléculas provenientes del medio nutritivo van a ser una fuente de elementos químicos, es decir, vamos a tener precursores. Precursor significa moléculas químicas simples que el sistema biológico lo va a transformar en biomoléculas, en macromoléculas, como son, por ejemplo, las proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera, ¿verdad? Entonces, y sobre todo en este catabolismo, al destruir las moléculas orgánicas, consumir esas moléculas orgánicas, estamos tomando energía y almacenando, decíamos, en los portadores de electrones, como el NADH, el FADH, ¿verdad? Y sobre todo la energía en términos de ATP, que después lo vamos a utilizar en los sistemas anabólicos, es decir, estos precursores, estos intermediarios que se forman en el ciclo metabólico, van a ser utilizados para la síntesis de las macromoléculas, es decir, para el crecimiento de los microorganismos. Bien, ahora, en este sistema metabólico también va a haber producción de diferentes metabolitos. Cuando decimos que este de acá va a crecer, se va a multiplicar, entonces tenemos que saber de que esta biomasa, ¿no?, es la cantidad de células que se está produciendo en términos de masa, ¿no? Gramos por litro, si es concentración, y eso lo llamamos X, ¿no? La producción de células, masa de microorganismos en este caso. Pero también en este ciclo metabólico se va a producir una serie de metabolitos. Por ejemplo, hablábamos en la producción de alcohol, ese producto tendría que ser el alcohol etílico. Está en gran concentración, hemos dicho que se produce hasta un 12% de alcohol etílico. Y no. Sin embargo, también había hablado ya de una serie de metabolitos, cientos de moléculas químicas que puede excretar una célula, alcohol, azúcar, etcétera, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a tomar en cuenta eso en los balances de masa, están en pequeñas cantidades. Así como no tomamos en cuenta a estos elementos, tampoco vamos a tomar en cuenta acá a los productos, a los metabolitos que excreta la célula y que están en baja concentración, lo que sí, ¿no? Solamente si hablamos de la producción de alcohol etílico, tendríamos que considerar al alcohol etílico como producto. Los microorganismos, hay microorganismos que producen una serie de productos químicos, no solamente alcohol etílico, producen una serie de alcoholes, ¿no? Alcoholes superiores, producen aldehídos, etcétera, ¿no es cierto? Una serie de moléculas, ácidos orgánicos, etcétera. Entonces, a eso lo vamos a llamar productos y que esté en concentraciones elevadas. Y también se produce, excreta a la célula los productos del metabolismo energético. Es decir, aquí hay proceso de oxidación. Entonces, así como ustedes oxidan, queman, por ejemplo, una molécula orgánica, producen dióxido de carbono y agua. Nosotros estamos utilizando, en este caso, el azúcar, estamos oxidando de la misma, no de la misma forma, pero estamos oxidando, estamos produciendo dióxido de carbono y agua. Ustedes saben que el dióxido de carbono se produce, ¿dónde? En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahí donde sobre todo se produce el dióxido de carbono. Bien, ¿y el agua dónde se produce? En la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Cuando el oxígeno
recibe los electrones, el transporte de electrones, y se transforma en agua. Bien, aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de energía que utiliza, que necesita o produce. Normalmente un sistema biológico produce calor, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, somos un sistema biológico donde permanentemente estamos eliminando calor y nuestro sistema metabólico, su metabolismo trabaja a presión y temperatura constante. Por eso que se acuerdan ustedes que hablábamos en bioquímica de la energía libre de Gibbs. Si no, no lo podríamos aplicar a temperatura de presión constante en los sistemas biológicos. Para nosotros hemos dicho de que la energía libre nos permite a nosotros hacer los balances de masa, perdón, los balances de energía en los sistemas biológicos. Bien, entonces si vemos nosotros el esquema que acabamos de explicar, vamos a tomar solamente en cuenta, decíamos, en un balance geométrico, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, el oxígeno, y como producto la biomasa, es decir, los microorganismos, las células vegetales, animales, etcétera, los metabolitos en gran cantidad, como es el producto, los metabolitos del sistema energético, que es dióxido de carbono y agua, y decíamos la cantidad de calor, la cantidad de energía en términos de calor que se desprende de los sistemas biológicos. Esto también es importante, hacer balance de energía, porque en los bioreactores tenemos que controlar, por ejemplo, la temperatura de producción de microorganismos. Por ejemplo, en el caso de las levaduras de producción de alcohol, la temperatura que ustedes han visto en microbiología de las levaduras es de 31 grados centígrados. Entonces, la temperatura no tiene que variar para tener un alto rendimiento de alcohol, de multiplicación de las células. Entonces, si el sistema desprende calor, va a aumentar de temperatura. Tenemos que refrigerar los sistemas, los bioreactores. Para eso tenemos que saber cuánto de agua vamos a utilizar en el sistema de refrigeración. Para saber eso tenemos que hacer los balances de energía. Y esto es en los procesos aeróbicos, donde hay oxígeno, y en los procesos anaeróbicos, donde no hay oxígeno. Es la diferencia entre este y este de acá. Como no hay oxígeno, no va a haber producción de dióxido de carbono. Y ahora vemos este esquema. En este esquema, ustedes dirán, es el mismo del anterior, ¿verdad? Es el mismo que acabamos de explicar, de hablar. Pero aquí ya no colocamos el metabolismo del sistema biológico, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos eso? Porque en la estequiometría que vamos a ver del balance de masa y energía en un bioreactor, no es necesario la explicación metabólica. Es decir, si hacemos un balance va a ser de los nutrientes y de los productos de un sistema biológico. Pero no tenemos por qué analizar los diferentes ciclos metabólicos. Por ejemplo, los ingenieros químicos no tienen biología, no tienen bioquímica, ¿no? Entonces ellos no conocen pues, qué es lo que está pasando aquí adentro. Pero tampoco les interesa a ellos porque si ellos van a controlar un bioreactor, lo van a hacer en base al balance de masa y energía que se produce fuera de la célula, fuera del sistema biológico. Ya
Esto lo llamamos nosotros la caja negra, ¿no? Es decir, no nos vamos a entretener, digo entretener porque no vamos a analizar lo que pase dentro de la célula, cómo es las transformaciones de las moléculas orgánicas a través de reacciones bioquímicas en los ciclos metabólicos, sino lo que nos interesa en esta estequiometría para controlar el bioreactor son los balances de masa y energía entre los nutrientes y los productos. Por eso que ahora acá no hay nada, es una caja negra, para que entiendan de que no vamos a hablar nosotros para hacer una estequiometría de química ni el metabolismo de los. Y por ser la primera clase, seguramente ya les he cansado, ¿no? Estar un poco cansada. Lo vamos a dejar aquí. Ya la próxima semana vamos a ir más rápido. Ustedes vienen de un